partido que nace de una forma asamblearia, pues a llegar al poder, a la poltrona. Y ya, ¿qué quiere hacer Pablo Iglesias? Pues quiere acabar, por ejemplo, con la limitación de 3 salarios mínimos interprofesionales para que cobraban los directivos del partido, los dirigentes del partido, los cargos públicos en definitiva, y otros asuntos que realmente pues llaman la atención y que chirrían. Vamos a conocer con Teresa Fernández precisamente esos cambios que quiere introducir Pablo Iglesias en el nuevo Podemos una vez que ya está en el poder, en el gobierno. Buenas noches. Pues el nuevo código ético diseñado por Pablo Iglesias y que va a presentar en la próxima Asamblea de Podemos en Vistalegre 3 el próximo 21 de marzo incluye 3 propuestas fundamentales. La primera, la eliminación del límite salarial para cargo público, que está fijado en unos 2.850 euros o lo que es lo mismo, unos 3 salarios mínimos interprofesionales, y quiere sustituirlo por un salario basado en porcentajes dependiendo de las responsabilidades que cada cargo público asuma. Otra de las propuestas es que los mandatos de los cargos pasen de 8 a 12 años de duración, y la tercera propuesta, que se elimine la incompatibilidad en función pública o en desempeño de cargo interno dentro de Podemos. En definitiva, un código ético que está muy adaptado a los nuevos tiempos que están viviendo los líderes de Unidas Podemos. Nuevos tiempos en función de lo que ahora mismo representan y desarrollan desde el poder, desde el gobierno, los dirigentes de Podemos. Luca Constantini es periodista, analista y trabaja en Voz Populi, pero además es autor de un libro muy interesante, Aquí mando yo, historia íntima de Podemos, porque conoce muy bien la formación morada y la ha seguido sus comienzos, de sus orígenes. Y ahí desvela algunos de los, digamos, la trastienda de por qué ahora se produce lo que se produce y explica lo que está pasando. Luca, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿A ti no te sorprende esta evolución de Podemos y de Pablo Iglesias? ¿Forma parte del argumento o del guión que venía desarrollándose desde aquel 15 de mayo, del 15M, aquel movimiento hasta hoy? Bueno, la verdad que no me sorprende del todo, efectivamente por el libro, ¿no?, que he escrito de Aquí mando yo, que realmente es un poco esta historia, ¿no? Es la trayectoria, pues, de un partido que se planteaba como, pues, asambleario, pero que realmente acabó, digamos, siendo, pues, al fin y al cabo, el partido de una persona, en este caso de Pablo Iglesias, o por lo menos de un círculo de personas, que serían Irene Montero y otros cuantos, lo que estamos viendo ahora, ¿no?, con la salida de los anticapitalistas, los errejonistas, todo tipo de críticos, ¿no?, digamos, la idea del partido monolítico, que ya casi ni siquiera yo creo que se puede ya llamar partido, de alguna manera da la sensación de ser casi una empresa privada, quiere decir que funciona, ¿no?, casi como si hubiese un consejo de administración y unos empleados. Esa es una crítica que, por cierto, llega desde el partido, quiere decir que ni siquiera soy yo... Dentro del partido, ¿verdad? Claro, claro, ni siquiera soy yo aquí, digamos, el analista en ese sentido de dar ese tipo de títulos, sino que ya la crítica interna, pues efectivamente lo que están detectando es esa deriva. Y claro, lo que vemos ahora pues es un ladrillo más en esa historia, ¿no? Porque claro, el famoso código ético, el código ético era realmente la espina dorsal, digamos, del partido, porque era el elemento sobre el cual la gente de Podemos, los políticos de Podemos decían, aquí hay un nosotros y un ellos, quiere decir que era la casta, ¿no? La nueva política frente a la antigua de la casta. Eso es, los privilegios y demás. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora en el gobierno pues ha pasado un mes y hay este cambio del código ético, que es un cambio radical, porque si por un lado, digamos, se va a retocar el tema de los salarios, que ya es importante, ¿no? Porque claro, ahora quieren diferenciar los salarios, por ejemplo, del líder, de lo que son de un empleado, de un concejal, etcétera. Es decir, antes era todo igual, ¿no? Era todo. Ahora, en cambio, quieren hacer porcentajes en función de la trayectoria, de la proyección y del peso político de cada cual. Luego el tema del mandato. Claro, antes decían, aquí en política hemos venido solo para 4, 8 años y luego nos volveremos a nuestro trabajo. Por lo visto ahora lo que quieren hacer es que a través de una consulta, pues que el secretario general, en este caso Iglesias, va a permanecer 12, 15, 14... Ya no 8 años, sino 12 o los que sean. Claro, todos los que hagan. Eso quiere decir, para quien sabe algo de política, eso le suena ya, ¿no? Que si eso ya suena masticado, ¿no? Quiere decir, porque por ejemplo, Chávez en Venezuela, Morales, ¿no? También Uribe lo intentó en Colombia, pero no le salió. Pero que esa idea un poco de decir, hasta que llegamos al poder, pues aplicamos una determinada retórica y luego cuando entramos al poder, pues la vamos a cambiar. La verdad es que
huele bastante mal, que decir, seas o no de Podemos, esto yo creo que es una cuestión casi de, en fin, de coherencia, ¿no? ¿Esto cómo se vive desde dentro, hasta donde tú conoces, Luca? ¿No hay contestación interna más expresa, más contundente contra todo esto? Porque es verdad, tú dices, es un ejercicio del poder de una forma monolítica. Yo controlo todo y aquí nadie se mueve. Yo y la gente más próxima a mí, ¿no? Sí. Como si fuera una empresa, como dices. Entonces nadie se mueve realmente por miedo, ¿por qué? Vamos a ver, es que estas cosas se tienen que ver, hay fotografías que lo explican muy bien. Fíjate que el nuevo Congreso de Podemos no va a ser en Vistalegre. Ellos sostienen que por cuestiones organizativas. Vamos a ver, la verdad, lo más probable es que en realidad ya no llenan Vistalegre. Entonces, claro, tienen que ir en un foro más pequeño. ¿Por qué digo eso? Digo eso porque, claro, realmente todos los críticos que había habido, los errejonistas, ¿no? La famosa pelea de Errejón contra Pablo Iglesias, los anticapitalistas de Andalucía, ¿no? Que eran los más radicales, que decían, con el PSOE no se tiene que pactar jamás porque son corruptos. E incluso, digamos, la gente de Ramón Espinar, los varones territoriales, todas personas que intentaron en determinadas fases del partido pues plantear una cuestión de liderazgo y de estrategia a Pablo Iglesias y que realmente pues acabaron mal, ¿no? Acabaron un poco laminados de Iglesias, que es verdad que seguramente es, digamos, el enfant terrible, ¿no? del partido, es la cara visible, es la persona que tiene más carisma. Esto nadie lo cuestiona, yo creo, dentro del partido, pero sí que se cuestionan determinados métodos, ¿no? Entonces, claro, ahora la gran pregunta es ¿qué va a pasar con Podemos? Sí. Porque eso efectivamente, quiero decir, las personas que votaron a Podemos, la ilusión, el cambio, etcétera, ¿qué opinan? Pues yo creo que, por ejemplo, en las elecciones en el País Vasco y en Galicia, pues ya vamos a tener el primer termómetro, ¿no? Del nuevo Podemos de gobierno, porque hasta ahora conocíamos el Podemos de la calle, el que protestaba, ahora le toca gobernar. Y vamos a ver, los sondeos yo creo que apuntan a una buena caída. Una buena caída. Quizás se le critica un proceso de aburguesamiento de la dirección de este partido y del partido en general, que bueno, pues viene de esa contestación, ¿no? En la calle, con muchos ideales, llegar como decía Pablo Iglesias, eso de vamos a conquistar, asaltar los cielos, ¿no? Etcétera, etcétera. Y resulta que ya se llega al poder, se pisa moqueta, como se dice en estos casos, y parece que ya hay que acabar, en fin, cambiar todo lo que nos ha motivado e impulsado hasta llegar aquí, ¿no? Sí. Eso lo perciben a lo mejor también los votantes de Podemos. Pues esto lo veremos. Es cierto que el término aburguesamiento es muy divertido porque es un término de los 70, ¿no? Sí, sí, claro, se puede decir. Pero políticamente puede servir todavía, ¿no? Sí, sí, yo creo que ahora, claro, ha cambiado la idea porque ya la burguesía ya nadie habla de eso, pero es verdad que sí, que la idea de la casta, ¿no? Sí. Entonces, en este libro, por ejemplo, hay un elemento muy divertido porque cuando Pablo Iglesias, la primera vez que Pablo Iglesias va a la Moncloa, da una rueda de prensa en la Moncloa, él visita la Moncloa en el año 2015, por ahí, entonces le pregunta a los periodistas, oiga usted, pero ¿qué es la casta? ¿De qué estáis hablando cuando habláis de casta? Y Pablo Iglesias contesta diciendo, la casta son las personas que salen de su barrio y van a vivir en las afueras, en un chalet, en un barrio residencial fuera de Madrid, de las ciudades. Es que realmente escribe un epitafio de la casta ahora mismo aplicada a él y a ellos, que es evidente que si tú antes considerabas que esto era la casta, pues ahora efectivamente, pues en fin, estás haciendo lo mismo, ¿no? Yo creo que aquí el tema de Podemos, más allá de la relación con el poder, con el dinero también, con los privilegios de estos jóvenes que hace 6 años decían, ¿qué hay de lo mío? Porque había la crisis económica, no hay que olvidar ese elemento, ¿no? Ese elemento, esta irrupción generacional de personas que decían, el sistema nos ha traicionado, pues queremos que nos dé lo que nos habían prometido, la famosa generación más preparada del mundo, ¿no? Personas que hacían su máster, su universidad, de repente no tenían trabajo. Vale, muy bien, pues estos chicos es verdad que fueron los referentes de aquellas demandas. Ahora, claro, habrá que aclarar efectivamente si esto, en fin, ha sido solo un ejercicio retórico para llegar al poder, y tengo la sensación, francamente, que muchísimas personas, no solo los votantes, sino que estuvieron en este proyecto político, que trabajaron para este proyecto político, que realmente pues concluyen que sí, que realmente fue todo un poco una ensoñación, pero digamos para que algunos llegaran donde sí que le interesaba llegar. Y ahora, claro, entramos en la fase del gobierno y ya veremos. Tenemos un mes, el primer mes ya hemos visto cambio de código ético, en fin,